Mientras me preparo aquí, ya que usted está sobre sus pies, quiero invitarle a la palabra del Señor que vaya conmigo al libro de los Hechos, a la carta de los Hechos, los sucesos de los Hechos. Amén. Capítulo 12. Gloria al Señor. Y estaremos hablando entre los versículos 5 y 11. Y si así Dios me lo permite, amén, en el día de hoy. Y si no, pues se lo contaré después, más luego, lo que sucede después que Pedro sale de la cárcel. Pero hay una palabra de parte de Dios para esta casa. Gloria al Señor. Y si usted no entiende muy bien en el español y necesita traducción, por favor levante sus manitas. Tenemos, amén, los equipments para transmitir así, ¿verdad? El español al inglés, del inglés al español. Usted, como usted mejor lo pueda entender. Queremos que todos se beneficien de la palabra del Señor. Si hay una persona aquí, levánteme las manitas para que alguien se le acerque, amén, y le pueda facilitar los elementos para traducir. Si no hay nadie, amén, gloria al Señor. Usted no sabe en lo que usted me está metiendo. Gloria al Señor, amén. Estamos ahí, Hechos capítulo 5, versículo, amén, Hechos capítulo 12, versículo del 5 al 11. Vamos a darle lectura a este hermoso pasaje y luego oramos y entramos. Estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, versículo 5 dice, así que al pueblo después de la paz, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, diga conmigo, durmiendo, entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Les dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo, así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Padre, gracias por tu palabra, la cual es sagrada, bendita y poderosa, para hacer en nosotros, Señor, cosas maravillosas, sanidad, liberación, Señor, y restauración. Pero también transforma nuestra mente y nuestros pensamientos. Señor, nos presentamos delante de ti y hemos hablado contigo toda esta semana, Señor, basado a esta palabra. Señor, haznos recipiente de esta palabra. Señor, que podamos prestar nuestros oídos y nuestro corazón esté preparado como un terreno fértil para recibir la palabra que nos levantará en el día de hoy. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos y amigos que en esta mañana escogieron este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Que esta palabra no retorna, y sabemos muy bien, vacía al trono de la gracia, sino por la cual ha sido enviada. Señor, hará el hecho por la cual ha sido enviada. Padre, haznos recipientes productivo, que recibamos la palabra con la libertad que ha sido enviada, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia puede decir amén, amén. Se puede sentar, amada iglesia. Gloria al Señor. Quiero hablarte hoy bajo el tema levántate pronto.
Levántate aprisa. Levántate, es la palabra que estamos trabajando y es la palabra que vamos a continuar hablando hasta que Dios, amén, diga. Gloria al Señor. Pero antes de hablarte sobre la historia del poder de Dios sobre la vida de Pedro y cómo Pedro fue rescatado de la mano de Herodes, pero también de la mano de un pueblo que deseaba que Pedro fuera muerto, permíteme hablarte del contexto bíblico de la historia. La iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, cuando la iglesia comenzó, estaban siendo perseguidos, los estaban buscando para maltratarlos, pero también para encarcelarlos, para después matarlos. La iglesia en su inicio, amén, no fue fácil para esta iglesia. La iglesia recibió persecución, pero la Biblia enseña que se multiplicaba la iglesia. Entre más se hacía persecución, más se multiplicaba la congregación, porque la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Había un número en crecimiento. La iglesia estaba creciendo, aunque estaba siendo perseguida. Lo que está enseñando es que Dios estaba con el pueblo de él. La iglesia no estaba sola en medio de la persecución. Dios está con la iglesia. Cuando te sientas perseguido, es simplemente Dios multiplicándote. Dios te está ensanchando. Tú no estás solo en medio de la persecución. Dios está contigo. Y Dios está contigo caminando de día y de noche. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Habrá un testigo en la casa que dice: yo he recibido persecución, pero he visto la mano de Dios. He visto el brazo de Dios a favor de mi casa y de mi vida. Había una gran persecución, y esta persecución se inició por un rey llamado Herodes Agripa. Era nieto de Herodes el Grande, el que restauró el templo de Jerusalén. Se levanta este hombre en este reinado, y como quería hacer las paces con los judíos, porque los judíos no se llevaban muy bien con él, entonces tuvo la idea de perseguir a la iglesia. Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, que tenía por nombre Santiago, hijo de Zebedeo. Lo mató a espada, lo mandó a matar a espada. Pero cuando vio que esto le agradó al pueblo judío, entonces lo que hizo fue que encarceló a Pedro y lo puso en la cárcel. Una vez Pedro en la cárcel, custodiado por guardias, y fíjese que ni los que venden droga, ni los maleantes de la calle fue tan guardado como Pedro fue guardado. Porque cuando Pedro entró en la cárcel, dice que 4 grupos de 4 guardias, es decir, 16 guardias custodiando a un hombre. 16 guardias custodiando a un hombre, pero no era cualquier hombre, era el hombre de Dios, era el que Dios había llamado, era el que Dios había escogido. Y sobre Pedro estaba la unción, sobre Pedro estaba la presencia. No estaban guardiando a cualquier persona, estaban guardiando a aquel que Dios dijo. Jesús dijo: en él yo edificaré mi iglesia, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Estaba guardado ahí, habían 16 guardias. Pero mire lo interesante de esto. Dice que Pedro estaba durmiendo. A diferencia de muchos de nosotros, que cuando estamos en la prueba no dormimos. La prueba nos quita el sueño. Hello. La prueba nos roba el sueño. Pedro estaba durmiendo al lado de 2 guardias, sabiendo que al otro día, tempranito en la mañana, lo iban a matar. Pedro no estaba en la cárcel para pasar el tiempo. Pedro estaba en la cárcel porque iba a ser enjuiciado a muerte, y con cadenas en sus brazos, junto a 2 guardias. La Biblia dice que Pedro estaba durmiendo, descansando, porque Pedro no solamente había creído a Dios, creído en Dios, sino que le ha creído a Dios. Y hay una diferencia, porque hay personas aún en la calle que usted le dice: cree en Dios, dice: yo creo en Dios. Y no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Aún dentro de la iglesia encontramos personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios, que Dios lo puede librar de la muerte, que Dios lo puede sanar de la enfermedad, que Dios puede hacer lo imposible posible. Dios está buscando una iglesia que no solamente cree en Dios, sino que le crea a Dios a lo imposible.
Y Pedro tenía ese nivel de creencia. Había creído en Dios, pero creía a Dios. Y eso le dio cierta paz y seguridad, que en medio de la persecución y el grito que se oía, quizás en la ciudad esperando que saliera para ejecutarlo, para matarlo, Pedro dormía. La Biblia no dice que estaba roncando, pero yo me lo imagino roncando. Hello. Cuando tú estás en completamente descanso y tu cuerpo descansa y tú duermes, mire, usted ronca. Y usted tiene la esposa que le da codazo, le pone una almohada en la boca. Ella hace todo lo posible para que usted deje de roncar. Pero cuando tú estás en un sueño profundo, te pueden dar codazo, te pueden poner la almohada en la boca. 5 minutos después pasan y todavía tú sigues roncando. Dios está buscando gente que se atreva a dormir en su presencia, descansar en su presencia. La iglesia oraba, dice la Biblia. Fíjese que la historia dice que Pedro estaba en la cárcel y luego dice, y la iglesia oraba sin cesar por él. Y qué bueno es cuando una iglesia entiende el poder de la oración. Cuando una iglesia entiende lo que el poder de la oración puede hacer. Yo no puedo visitar a Pablo, no puedo tener un diálogo con Pablo, pero yo puedo hablar con Pedro, pero yo puedo hablar con Dios que conoce a Pedro y en la situación que se encuentra Pedro. Y yo hablo con Dios y Dios se manifiesta en la vida de Pedro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Quizás yo no tengo el contacto que quiero tener con mis hijos. Quizás yo no tengo el contacto que quisiera tener con mi familia. Pero yo oro a Dios por mi familia. Y el Dios que oye la oración del justo se mueve a favor de una iglesia que está orando sin cesar por sus hijos, por su matrimonio, por su esposa, por su esposo. Alguien tiene que entender esta palabra. Dios te está oyendo, iglesia. Nosotros no hablamos con Dios por hablar con Dios simplemente. Yo hablo con Dios porque Dios dice la palabra que inclina su oído y está atento al clamor de la iglesia. Aleluya. Alguien tiene que entender esta palabra, que cuando yo me acerco al trono de la gracia, yo tengo que creer que Él está ahí prestando atención a mi voz, a mi clamor, a mi llanto. Dios sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Va a haber ocasiones que la iglesia se acerca llorando. Va a haber ocasiones que la iglesia se acerca gritando al trono de la gracia. No importa cómo te acerques, Él sabe lo que tú estás viviendo. Hay veces que te vas a acercar y no tienes palabras, pero aún tus lágrimas Él las está viendo. Si no me crees, vaya al libro de Samuel. Cuando Ana, el sacerdote, pensaba que ella estaba ebria, estaba borracha, porque no hablaba, pero lloraba. Y lloraba por un hijo. Y Dios le concedió la petición. Gloria al Señor. Mire qué bueno es Dios. Ora por un hijo y Dios despierta a su marido. Ora por un hijo y Dios despierta a un esposo para que se acerque a su esposa, porque ella era estéril, no podía tener hijo. Y en el tiempo de Ana, al no tener hijo, no se consideraba, amén, una mujer aprobada, sino que la difamaban porque era estéril. Y a Dios le plació bendecirla, darle gracia. Cuando te acercas al trono de la gracia, acércate entendiendo que Dios está escuchándote, que Dios está atento a tu oración. Dios no está lejos, Dios está cerca. La iglesia sin cesar hacía oración por él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración ferviente de la iglesia es un acto de fe. Nosotros oramos creyendo que Él está presente y entendiendo que Él nos está escuchando. Aunque no podía estar con Pedro, la iglesia oraba a Dios. ¿Quién Pedro le sirve? La iglesia creía en el poder de la oración y confiaba que Dios respondería a esa oración. Hay gente que dice: yo oraré y a ver si Dios hace algo. No ores de esa manera. Ora en fe, ora con fervor, de que con lo que tú le estás hablando al Padre, el Padre lo va a contestar si está en la voluntad de Él. Si estás alineado al corazón de Él, entonces Dios va a conceder nuestras peticiones. Amén. Y las oraciones que hagamos. Mire qué bonito dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración
eficaz del justo puede mucho. No poco, puede mucho. No dejes de orar. Hay gente en el pueblo de Dios que lo menos que hacen es orar. Y Dios está despertando una iglesia en este tiempo a orar por los que están encarcelados, a orar por los que están atados allá afuera a la adicción de la droga. Y Dios está llamando a una iglesia que se ponga en la brecha, haga vallado y diga: yo me voy a parar aquí a favor de aquellos que no pueden orar. Y Dios va a oír una iglesia, Dios va a oír un pueblo que está clamando y va a libertar. Y cuando menos tú te lo pienses, libertará al cautivo allá afuera en la cárcel, libertará a aquel que está en la plaza adicto a la droga. Y cuando entres por esas puertas, es el resultado de una oración. No me estás entendiendo. Ninguno de nosotros caímos en paracaídas a este lugar. Todos nosotros somos producto de una oración. Alguien oró por ti, alguien intercedió por ti. Yo te puedo hablar de mí. Había una ancianita llamada Paquita. Esa mujer doblaba rodillas y clamaba a Dios por este cautivo, por este preso que estaba en la calle haciendo cosas innecesarias, lejos de Dios. Y le decía a este que está aquí, a esa viejita: no me hables de Cristo, no quiero saber nada de la iglesia. Y le decía a mi esposa: si tu abuela vuelve a hablarme de Jesús, se tiene que ir de la casa, que se vaya ella y se vaya Jesús con ella. Y esta mujer sabia lo que hizo fue que dejó de hablarme a mí de Jesús y comenzó a hablarle a Jesús de mí. Sí, porque hay gente que no quieren oír el evangelio. Pues no se lo predique, háblale a Dios de esa persona que no quiere escuchar el evangelio, para que Dios le abra los oídos, para que le breguen el corazón. Y ella oró a Dios y Dios concedió esa petición. Y hoy en día, por la gracia de Dios y por la oración de alguien que le creyó a Dios, que la oración del justo eficaz, amén, puede mucho. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos pastoreando, estamos predicando la palabra. Por eso es que tú tienes que creer, orar y creer lo que estás orando. No oremos por pasar el tiempo. Ora y ven a la iglesia, amén, con un sentir de que voy a orar por esto. Esta es la petición de hoy. Si Jehová está lejos del impío, del malvado, pero Él oye la oración del justo. Dile a alguien: Dios me está oyendo. Gracias, hermana. Gracias. Pasa por mi oficina y nos bebemos un café ahorita. Dios me está oyendo. No hay nada peor que tú hables con alguien y no te oiga. ¿O soy yo solo? No hablo de mi esposa porque ella me oye todo lo que yo le digo. Todo. Habla, siervo, habla. Ustedes no me creen. Pero usted trata de hablar con personas que no le quieren oír. Y eso irrita, eso molesta. Como que uno dice: pues si no me estás oyendo, pues no hablo y me voy. Y me evito las palabras. Pero Dios está oyendo, está atento a tu oración. Y hay gente que dice: pastor, es que yo no sé orar. Es que no hay un manual de esta es la manera exacta que tú debes de hablar con Dios. Dios lo que pide es que tú abras tu corazón y no vayas a Él con pensamiento religioso y con una lista de cosas para pedirle, sino que abras tu corazón y hables con Él como le hablas a un amigo, pero con diferencia de que Él es Dios y no es tu amigo. Aunque Él es amigo de nosotros, me refiero al nivel de nuestra amistad acá en la tierra, sino que entendamos que a Dios se llega con reverencia, se llega con adoración, se llega con alabanza. Se llega al trono de la gracia dándole gracias por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados. Y si tú quieres cantarle, cántale. Si tú quieres llorar, llora. Lo que Él está esperando es que tú te acerques a Él y hables con Él. Y Él está presto para escucharte. Él está atento para oír tu voz, tu clamor, tu llanto. Tenemos un Dios que nos oye, amada iglesia. Y por eso es importante que cuando yo estoy atravesando una prueba, que quizás no puedo compartirla con alguien, puedo decirle a una persona: ora por mí, porque lo que estoy viviendo no es fácil.
Y quizás esa persona no sabe lo que yo estoy viviendo, pero ¿sabe qué? Tiene la asignación y la responsabilidad de orar por mí. Y habla con el Padre a favor de lo que yo estoy viviendo. Y Dios me puede dar claridad de pensamiento para salir de la situación que estoy viviendo. Dios no quiere quitarme el problema. Dios quiere que yo aprenda qué es lo que el problema me quiere enseñar. Por lo tanto, es necesario que nos oremos. La Biblia dice orar los unos por los otros. Él oye la oración del justo. Pero mire, en medio de la prueba, en medio de las adversidades, de las tormentas, hay paz. Esto no está en mi bosquejo, esto me vino ahora. Pero mientras los discípulos estaban en la barca y la tormenta se levantó y azotó la barca con viento fuerte, había uno en la parte de abajo durmiendo. Y ellos estaban atemorizados, pero había uno que estaba durmiendo. Y fueron y lo despertaron. Y él se despertó y lo que hizo fue que salió arriba y le dijo al viento: cállate, y a las olas silencia. Y hubo que tempestad, hubo tranquilidad. Él quiere que en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción, tú puedas descansar en paz y confiar que Él tiene tu vida en sus manos. Y que lo que tú estás viviendo, Él está claramente consciente de lo que tú y yo estamos viviendo. Ay, Señor, mira lo que yo estoy viviendo. Tú como que Dios sabe lo que tú y yo estamos viviendo en el momento. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios sabe cómo llegó, pero también sabe cómo se va. Y lo que Él está esperando de nosotros es que tengamos una confianza, que subamos nuestro nivel de confianza en Él, que nuestro nivel de dependencia en Él suba un poco más y confiemos en Él. No me acuerdo de esa escena, todos ellos desesperados y levantaron al que estaba durmiendo. Pero Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, un guardia a la izquierda, un guardia a la derecha, encadenados por dos manos, y Pedro durmiendo. A Pedro le quitaron las sandalias, apúntelo. A Pedro le quitaron el cinturón, apúntelo. A Pedro le quitaron el manto. Simplemente lo dejaron a él ahí, custodiado entre dos guardias. Pero él, ¿qué hacía? No peleaba, no cuestionaba con los guardias, sino que dormía. Aleluya. A ver si lo tengo aquí. Seguro que sí. Como creyentes podemos tener paz. Incluso en nuestras pruebas más difíciles, yo puedo tener paz. Él dijo en su palabra: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios supera y sobrepasa todo entendimiento humano. Yo puedo estar viviendo por la prueba más difícil de mi vida y la paz que Cristo ofrece está ahí. Pero la paz del mundo es pasajera, la paz de Cristo es eterna. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La gente que duerme en medio de la prueba son gente confiada, gente que se desvela. En medio de la prueba no están confiando en el nivel que deben de confiar. Y ahí me he encontrado yo, que la prueba no me deja dormir. Pero he aprendido que la prueba no me debe de robar un sueño más, porque Dios es el que tiene mi vida en sus manos. Él me sustenta, y la Biblia dice que los que están en sus manos jamás serán arrebatados. Yo estoy escondido en el hueco de su mano. Él afirmó la tierra, los cielos y todo lo que tú ves. Y Él no solamente lo afirmó, Él lo mantiene, lo sustenta. Cuanto más a nosotros, que somos su máxima creación. Déjeme decirle esta anécdota. Hubo un hombre que estaba, yo le he contado anteriormente. Si usted lo ha escuchado antes, haga como que usted lo escuchó por primera vez y aplauda. Pero había un hombre en la orilla del mar y se fascinaba con las olas del mar que se levantaban a 7 pies de altura, de 8, 10, 15. Y él se maravillaba por la altura de las olas. Y él decía: qué cosa tan grande, qué maravilla de Dios. Qué Dios tan grande, mira cómo se suben esas olas. Y una ola de esas se escapó y llegó a la orilla. Y cuando se llega a la orilla, habla con el hombre que estaba a la orilla
Y el hombre le dice: impresionante lo que vi en la parte de atrás. Esas olas como se levantaban, es la maravilla de Dios, es la grandeza de Dios, es como Dios se muestra. Y la ola se acercó y le dice: simplemente me acerqué, porque cuando me subía, y todos los que estábamos como olas nos estábamos subiendo, porque en la orilla vimos a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La ola lo que estaba haciendo era levantándose, porque en la orilla había un hombre que era la imagen y semejanza de Dios, de su creación. No te limites, no te bajes. Yo he escuchado gente decir: yo soy un trapo de inmundicia. No diga eso. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Usted vale ante los ojos de Dios. Yo confío en Dios. Diga conmigo: yo confío en Dios. Porque es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tienes la paz de Dios en medio de tus luchas? Porque muchas veces somos muy ligeros en decir: estoy pasando por una prueba. La pregunta que el oyente debe de preguntarte es: ¿y tienes paz? Imagínese eso por un momento. Que la hermana Irma me diga: pastor, estoy pasando por un problema difícil. Y yo, en vez de decirle: estaré orando por ti, lo que yo le pregunto a ella: ¿y tienes paz? Porque la paz es resultado de la confianza de que Dios obrará a bien. Que yo no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y pasando lo que estoy pasando, pero la Biblia dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas obrarán a bien. Y no fue hasta los otros días que yo entendí algo, que yo estaba transicionando. Porque qué bien hay un divorcio, qué bien hay en una separación, qué bien hay en un abandono. Y por años yo me cuestionaba: qué bien hay en que un padre y una madre se separen y los hijos queden sin papá y sin mamá en un núcleo de familia, en un hogar. Qué bien hace eso. Y fue los otros días que Dios me contestó, porque pude entender que en esa separación de mi papá y de mi mamá hubo un proceso. El proceso fue que nos tuvimos que quedar con mi padre por un año, sin saber de nuestra mamá, por un año completo. Y mi mamá se llevó el hijo mayor y nos dejó a los 3 en nuestra casa con nuestro papá. ¿Qué bien hay en eso? Y desde chiquito uno pregunta: Señor, ¿qué bien hay en eso? Pero ahora pasaron los años estando yo con mi mamá. Después de un año ella nos busca y nos regresamos. Ahora, fíjese, esto es para alguien, porque esto no está en mi bosquejo, pero esto es para alguien que quizás te soltaron y fuiste adoptado, pero Dios tiene cuidado de ti. ¿Y qué yo quería cuando mi mamá regresa de los Estados Unidos a buscarnos a Puerto Rico? ¿Usted piensa que yo como niño quiero irme con alguien que no me quiso, con alguien que no quiso estar conmigo ni quería que yo estuviera con ella? Mi respuesta era: yo no quiero ir contigo, yo me quiero quedar aquí. Aunque mi padre era un maltratador, mi padre me daba, mi padre me golpeaba, aún así yo deseaba quedarme con él, porque aunque me daba, a veces me mostraba afecto de amor, afecto de cariño. No todo el tiempo, pero a veces lo hacía. Y yo le decía a mi mamá: yo no me quiero ir con ustedes. Y mi papá me dice: te tienes que ir con ella. Yo me quería ir corriendo, yo me quería escapar, pero ¿a dónde voy a ir? Si era un simple muchacho de 12, 13 años, ¿a dónde iba a ir? Y me fui con mi mamá. Y allá conocí el hombre con el cual mi mamá estaba, que en este caso le dicen padrastros. Me gusta la frase en inglés, stepfather, porque cuando tu papá no está, lo que el padrastro es, él toma el lugar de un padre. Y comenzó a tratar conmigo y a hablar conmigo, y yo me sentí bien. Pero llegué a donde estaba mi mamá, y yo decía: yo no quiero estar ni con mi mamá ni quiero estar con mi papá. No quiero estar con ninguno de los dos. Pero crecí y Dios me salvó y trató en mi corazón. Y por la gloria de Dios y por la gracia de Dios me gané a mi papá, me gané a mi mamá, y los dos en un tiempo le sirvieron al Señor. Y yo decía: qué bien hay en esto. Ahora entiendo
Porque cuando estaba con mi mamá, el teléfono en mi casa por meses sonaba. Mi papá diciendo: mataron a tu amigo, mataron a tu vecinito, al que jugaba pelota contigo. Y comenzaba a decirme la cantidad de personas que habían matado. Y yo digo: ahora entiendo que si yo todavía estuviera en Puerto Rico, yo estuviera muerto o yo estuviera preso. Pero los planes de Dios son diferentes que los planes del hombre. Y Dios preservó mi vida. Dios me guardó. Dios me privó del peligro, de la muerte, de la cárcel. Y hoy estoy aquí predicando su evangelio. No quiero hacer otra cosa más que predicar la verdad del evangelio. No me busque buscar hacer otra cosa. He encontrado el propósito por el cual Dios me ha escogido y Dios me ha separado. Predicar la verdad de su evangelio. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, las vidas son libertadas. La gente cautiva comienza a ser libre. Los presos salen de la cárcel porque el evangelio tiene poder. Yo no sé si tú soñaste hacer otras cosas más, pero si estás predicando la palabra de Dios, eso es exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Que prediquemos la verdad del evangelio y que otros a través del evangelio sean libres. Yo no quiero hacer otra cosa más. He encontrado mi propósito: ser un vaso, ser un instrumento de predicar su palabra. Pero aún así he tenido mis temores. He tenido mis pruebas donde no he podido dormir. Pero he entendido que entre más yo hablo con Él, más confianza recibo de Él. Y por eso es que tú ves gente que pasa por unas pruebas muy fuertes y te hablan como que no están pasando por nada. Ese es el nivel de confianza que han tenido con el Señor. Y yo aplaudo a esa gente, porque son personas de mirar. Sí, son personas de mirar y ser ejemplos y a seguir. Porque pasamos por pruebas, todos pasamos por pruebas. Pero hay algunos que se quitan y hay otros que resisten. Y hay otros que dicen: mañana sale el sol para otra vez. Mañana sale el sol otra vez. Aleluya. Yo sé que Dios a alguien le habló. Quizás fuiste rechazado o rechazada por un ser querido que se supone que te amara, te cuidara. Pero Dios te dejó con alguien que te ama, que te cuide, que te sostiene. Y Dios lo que está haciendo es mostrando su amor a través de ellos. Es Dios mostrando su amor a través de ellos. Yo he visto gente que se quedan con sus abuelitos. Y esos abuelos adoptan ese ser querido, ese nieto, como si fuera un hijo. He visto eso. Y es Dios mostrando quién Él es a través de ellos. Cerramos el paréntesis y continuamos. Como creyentes podemos tener paz en medio de la adversidad. Es interesante que en el versículo 7 y 8 de Hechos capítulo 12 vemos que Pedro está durmiendo, pero tiene una visitación sobrenatural. Diga conmigo: una visitación sobrenatural. Allí no fue mami a traerle la loncherita para que coma. Allí no fue fulano a visitarlo a la cárcel. Él tuvo una visita sobrenatural. El ángel de Jehová vino a visitar a Pedro. Y qué lindo es que en medio de tus pruebas Dios te visita. La Biblia, si usted la lee, dice que después que Jesús pasó por su momento difícil, los ángeles vinieron y le sirvieron. Hay momentos donde nosotros vamos a pasar por pruebas difíciles, pero espérate, viene un momento donde tendremos una visitación sobrenatural. El ángel de Dios viene a visitarme. Y lo interesante es que mientras Pedro dormía, la Biblia dice que el ángel lo tocó en el costado. Y muchas veces cuando nosotros estamos durmiendo, estamos caídos o estamos en el piso, lo único que tú y yo necesitamos es el toque de Dios para volver a incorporarnos, para volver a levantarnos. Qué bonito que los hermanos nos dicen palabras: dale adelante, sigue, no te rindas, no te detengas. Pero cuando Dios te toca es totalmente diferente. Cuando Dios te toca, tú te paras. Cuando Dios te toca, tú comienzas a decir: Señor, heme aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Pedro dice que cuando lo tocó, el ángel le dijo: levántate pronto. La orden en la que se dijo fue una orden militar: levántate aprisa. Y dice que Pedro se levantó. Inmediatamente que se levantó, porque respondió a lo que el ángel le dijo, obedeció, dice que las cadenas se rompieron y cayeron al piso.
¿Qué sucede? Luego, después de eso, el ángel le dice: cíñete. Hay dos maneras en las cuales los soldados antes se ceñían, o la gente se ceñía. Era para correr, era para avanzar. Se ceñían, se ponían el cinturón. Y luego le dice: ponte las sandalias. Y yo quería seguir profundizándome en eso, porque hablando de las sandalias, habla de correr, de predicar el evangelio, habla de seguir anunciando el evangelio. Pero no es lo que Dios quiere que yo trate con la iglesia hoy. Porque después que le dice: cíñete y amárrate las sandalias, le dice algo bien específico que está aquí: envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto. Y ahí yo pude entender que el trato de Dios con nosotros y con esta casa. Porque está bien que nos vamos a levantar, está bien que me voy a ceñir, está bien que me voy a amarrar las sandalias de los pies, pero yo necesito tener el manto sobre mí. Yo necesito tener la cobertura sobre mí. Y el ángel le dice: ponte el manto. Yo no sé si tú entiendes el poder. El manto habla de poder, habla de autoridad, habla de presencia y habla de posición. El ángel le está diciendo: posiciónate, prepárate para seguirme. No sé si usted ve la historia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Cuando Elías se encuentra a Eliseo, dice la palabra del Señor que cuando vio Elías a Eliseo que estaba en el campo y allá estaba manejando 12 yuntas de bueyes y él estaba en la última, dice la palabra del Señor que Elías puso el manto sobre Eliseo, simbolizando: mira, sígueme. Y Eliseo recibió el manto profético y comenzó a seguir ¿a quién? A Elías. Pero déjame darte otra historia más. Hay una mujer que por 12 años, amén, tenía un flujo de sangre que los médicos no podían sanarle. Ella gastó todo lo que tenía, todos los recursos, y nadie podía hacer nada por ella. Pero había oído de que el Mesías, Jesús de Nazaret, estaba por la aldea, estaba por la ciudad, y dice: si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sanaría de esta enfermedad. Y de medio de la multitud, esta mujer dijo: permiso, muévase, sálgase. Pero sin que nadie se diera de cuenta, ella tocó simplemente el borde de su manto, y dice la palabra que virtud salió de Jesús. El manto, el manto. Pero hay otra más. Eliseo dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 18 en adelante, usted lo puede buscar, que Dios toma a Elías en un carro de fuego y el manto de Elías cayó. Y dice que Eliseo tomó el manto inmediatamente y fue al río del Jordán y golpeó las aguas del Jordán y se dividió el Jordán. Yo quiero decirte que el manto abre camino donde no hay camino. Aleluya. El manto abre puertas cuando las puertas están cerradas. Que hay gente que cuando reciben de Dios, tienes un llamado a pastorear, se van de la iglesia y van y abren un campo y comienzan a pastorear una iglesia, y no le va muy bien porque te dieron el llamado pero no te pusieron el manto. Tienes que esperar. Tienes que esperar. ¿Cuánta gente yo no he visto? ¿Cuánta gente no se me ha acercado a mí? Tienes que esperar que te den el manto de autoridad, porque ese manto te va a posicionar en el momento. Hablaba con Dani y le decía: hace 22 años, en 2024, so 19 años que yo recibí el llamado al pastorado, y a mí no me dio guille de levantar obra. No me dio fiebre de levantar una iglesia, porque en la iglesia que yo estaba no se hacían las cosas como yo quería. Yo decía: el día que sea pastor, pues haré las cosas diferentes, pero mientras esté bajo un pastorado, haré las cosas que ese pastor le está pidiendo. Gracias, hermana. Después te traigo chocolate. ¿Por qué? Porque sí. Porque si estamos aquí, es bueno sujetarnos a lo que se nos están enseñando para ser de bendición. Pero yo me acuerdo cuando Jeremías decía: los quiero ver en el año nuevo. Vamos a despedir el año nuevo en la iglesia.
Yo decía, el año nuevo en la iglesia. Pero allí íbamos. Allí íbamos. El día del 25 de diciembre en la iglesia a las 8 de la mañana. ¿Qué? Jeremías, se te olvidó que yo trabajo de lunes a viernes y diciembre especialmente. Son unos horarios y unos trabajos fuertes para UPS. Yo lo que quiero es, como Pedro, dormir. Pero en obediencia a la voz de autoridad de mi pastor, allí estábamos como familia en el templo. Pero dije, el día que tengo una iglesia, yo voy a despedir el año y voy a recibir el año nuevo en casa durmiendo. Porque nosotros somos los que corremos por calendario. Dios no corre por el calendario. Dios corre por el Cairo. El tiempo de Dios. Nosotros es que le ponemos estructura a todo esto. Día, año, hora. Para ubicarnos en un tiempo. Pero Dios es eterno. Lo voy a repetir. Dios es eterno. Lo que ya tú estás viviendo en Dios ya fue. Y ahora hay hermanitos que me dicen, pastor, ¿dónde vamos a despedir el año nuevo? Sí, despídelo, seguro que sí. Quédate hasta las 12, hasta la 1 de la mañana comiendo pancake. Yo voy a estar durmiendo. Gloria al Señor. Necesitamos el toque para despertarnos. Pero dice que se puso el manto. Y voy a cerrar el bosquejo y voy a dejar que lo que Dios depositó en mí, ustedes lo reciban. Amén. Amén. Dice, envuélvete en tu manto. Yo no sé si, Madeline, tú tienes mi código de la oficina. Can you go in my office? Y en una de las gavetas yo tengo un manto. Si me lo puedes traer. Si no lo encuentras, tráeme la sábana que está allí. Gloria al Señor. Pero quiero enseñarles algo. ¿Por qué? El manto no es simplemente un manto. Los mantos tenían su nombre en el borde. Los judíos tenían su nombre. Por eso fue que cuando mataron a Esteban, antes de apedrearlo, requerían que los que iban a apedrear se quitaran su manto y lo pusieran a los pies del que tenía la autoridad para decir apedreen. Y todos los que apedrearon pusieron sus mantos en este joven llamado Saulo. Pero después que lo apedrearon, ¿cómo tú sabes cuál es el tuyo? Por el nombre. Son unos nudos que se convierten en letras, en palabras. Y ellos identificaban su nombre y tomaban su manto. Pero en el manto también estaban las promesas. Yo estoy llegando, yo estoy muy emocionado. Yo espero que usted está viendo la película, lo que Dios está diciendo. En el manto están las promesas. Sube, mi amor, sube, vente. Sí, voy a aprovecharme. Ven acá. Güey. Esto no es todos los días. Chacho, gracias, hija de Dios. Esto se conoce como un talí, también como un manto. Yo estaba buscando uno más grande, pero la librería en Manchester cerró. Porque este es chiquitito, yo estaba buscando uno más grande que me arropara completo. Pero en el manto están las promesas de Dios. Y el ángel lo que le está diciendo a Pedro es: envuélvete en la palabra que Dios te dio. Envuélvete en las promesas que Dios te dio. No mires las circunstancias, no mires los guardias, no mires las oposiciones, las puertas cerradas. Envuélvete en lo que Dios te dijo. Porque muchas veces nosotros nos desconcentramos y miramos los obstáculos, miramos la enfermedad, miramos las oposiciones. Y Dios te está diciendo: si tan solo te envolvieras en las promesas, arrópate en las promesas. ¿Qué fue lo que Dios dijo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos? No mires que están lejos, mira lo que ya Dios dijo sobre tu casa. Comienza a caminar y envolverte en las promesas de Dios. Envuélvete en el manto, en la palabra de Dios. Aleluya. Hay una realidad que yo estoy viviendo y la fe no descarta la realidad que yo estoy viviendo, pero está la realidad y está la verdad, y yo voy a vivir por la verdad y no por la realidad. La realidad me dice que no puedo, la verdad me dice que todo lo puedo en Cristo, que es mi
fortaleza. La realidad me dice que estoy enfermo. La verdad me dice que yo estoy sano, porque he sido sano por su llaga. Hay una realidad que yo estoy viviendo, pero yo no vivo por mi realidad. Yo vivo por la verdad de su palabra. La realidad me dice, muchos han fracasado. La verdad me dice, tú lo puedes hacer porque Él está en ti. La promesa, me voy a arropar en la promesa. Me voy a envolver en la promesa. Cuando yo me envuelvo en la promesa, yo voy a pasar la primera prueba. Voy a pasar la segunda prueba, que eran los guardias. La voy a pasar. Y cuando esté en la oposición, la puerta de hierro, la imposibilidad, lo imposible, la puerta de hierro, yo no tengo que empujarla, yo no tengo que moverla, porque si el ángel de Jehová va delante de mí, yo estoy bien en el bien camino. Yo estoy caminando siguiendo al que puede y tiene el poder para abrir las puertas de hierro. Estamos viviendo en una tecnología que hoy en día tú te paras frente a una puerta y se abre. ¿Usted ha visto esa puerta? Está la puerta que usted abre manualmente. Están las puertas que son circulares, que usted se mete y tiene que salirse, porque si no sale para afuera otra vez. Pero están las puertas electrónicas que cuando tú pasas hay un sensor y se abren. Ya mi papá tenía una allá. Acá le inventaron, y allá en el libro de Hechos capítulo 12 vemos que la puerta ya había un sensor. Y cuando el sensor se activó por el manto y por el ángel que estaba frente a Pedro, las puertas se abrieron. Eso me recuerda a la historia del pueblo de Israel, que salió de Egipto, pero el ángel de Jehová iba delante de ellos. Yo te voy a decir, es importante que el ángel de Jehová vaya delante de nosotros, porque Él es el que abre puertas, pero también cierra puertas. Él es el que nos cuida y nos priva de cosas que nos pueden pasar y acontecer. Y es importante, como leímos hoy cuando leímos la palabra del Señor en el Salmo 34, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen, de los que temen, y los defiende. Hay un ángel que te defiende. Hay un ángel que te guarda, que te cuida, que te protege. De hecho, déjame decirte un poquito más que quizás tú y yo no sabemos muchas veces, pero el tú salir de tu casa para venir aquí, ¿sabes cuántos ataques habían en las atmósferas espirituales para que tú tuvieras un accidente, para que yo tuviera un accidente? Quizás tú llegaste y no viste nada, pero habían ángeles delante del camino guardándote, cuidándote y protegiéndote. Cosas que nosotros no tuvimos idea de lo que estaba aconteciendo, porque Dios fue el que orquestó nuestros caminos para llegar aquí a la casa del Señor. Por eso es importante, iglesia, encomienda tus caminos al Señor antes de salir de tu casa, antes de salir del templo. Hay gente que no hemos terminado la oración final y ya están saliendo por las puertas. Mira, amado hermano, espérate por lo menos el último amén y después sal por las puertas. Lo voy a repetir otra vez. Espera el último amén y después sales por las puertas. Es importante encomendar tu entrada y tu salida a Jehová, que te guarda de día y de noche. Pastor, es que yo no tengo tiempo para saludar a nadie. No. Despídete de aquel que te trajo y despídete de aquel que te va a llevar en el camino también. No se trata de nosotros, porque mañana quizás te puedo ver otra vez. Hay gente aquí que yo los vi el sábado y los vi hoy también. Aleluya. Quédate quieta, que después Maribel me ve esto por video y me regaña. Oh, está aquí, alaba. Ay, Señor, no me des con el pie, que la bota duele. Junito, son varias, alguien, vengan acá. Ponme esto bien, que estoy peleando con esto hace rato y no he terminado. Estamos ya terminando. Gracias. Ok, ahora sí. Ahora sí. Interesante, porque cuando Jesús llega a casa de Jairo y ve a la hija de Jairo muerta y le dice Talita Cumi, hay una traducción que también le dice: hija, a ti te digo, envuélvete en sus promesas. Nosotros tenemos que entender esta verdad. Lo que nos va a dar vida a nosotros y lo que nos va a dar la salida en medio de la adversidad es la palabra, es la promesa que tú tienes. Yo puedo tener todo esto, pero a mí nada, y con todo el respeto lo digo, me sirve esto si esto no está aquí.
¿Puedo ir por acá? De nada me sirve este libro escrito con tinta roja y con tinta negra. De nada. Si esto que está escrito yo no lo creo para mí y no lo creo para mi familia. Es un libro más en el escritorio. Pero cuando tú tomas este libro y dices, yo me voy a apropiar de esa palabra, yo voy a hacer la palabra una verdad en mi vida, cosas que tú no creías que iban a pasar comienzan a suceder, porque tú has hecho la verdad de Dios en tu vida una verdad y tú le estás creyendo a Dios, y Dios nos está llamando a confiar en Él. Yo los dejé aquí. Yo les dije bien claramente que aunque entramos diciendo que la iglesia oraba sin cesar por Pedro, no íbamos a entrar en cuando Pedro toca la puerta de lo que estaban orando, porque después que oran no creen lo que estaban orando. Pero eso es otro tema. Dios nos está llamando como iglesia a la acción. Este tema que Dios ha puesto, levántate y resplandece, levántate, no es simplemente un tema más, levántate. Dios está diciéndole a Casa de Esperanza, levántate, ponte sobre tus pies. De un momento de inactividad a ser activos, a envolvernos en el reino, a trabajar juntamente con Él, a posicionarnos en el lugar correcto, con la gente correcta, para hacer lo correcto, que es la voluntad del Padre. Dios nos está llamando a levantarnos. Yo te invito una vez más a que te levantes sobre tus pies y comiences a hacer aquello por lo cual Dios te llamó a hacer, que es hacer su voluntad. Es que he tenido tantos tropiezos, no importa. Una vez más Dios te dice, levántate, levántate. Es un llamado a acción. Si hoy te encuentras en una situación difícil como Pedro se encontraba, recuerda que Dios está contigo como estuvo con Pedro. Él tiene el poder de librar, de abrir puertas y de guiarnos por caminos que nosotros no entendemos. Levántate pronto y obedece el llamado. No importa cuán oscuro sea el momento, por más oscuro que se encuentre la situación, cuando el ángel de Dios llega, ilumina ese lugar. Te da claridad de pensamiento. Tú puedes tomar decisiones sabias y correctas, porque es Dios quien te está iluminando en ese momento. Así que yo te voy a invitar a la iglesia que te pongas sobre tus pies. Aleluya. ¿Cuántos creen que algo puede suceder? La iglesia debe vivir siempre en la perspectiva de algo nuevo que Dios quiere hacer. En cada culto, en cada reunión, en cada devoción que la iglesia se encuentra, la iglesia debe de tener la perspectiva de que Dios puede hacer un milagro, de que Dios quiere hacer un milagro, que Dios quiere libertar a alguien, que Dios quiere sanar a alguien. Cuando nosotros nos reunimos, eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo: sanidad, restauración, liberación. Pero Él cuenta con un pueblo que le crea también a Él. Y yo te voy a invitar a que creas que algo puede suceder. Aleluya. Yo siempre, ¿verdad?, abro un espacio para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, o se han apartado de los caminos del Señor, han decidido tomar otros caminos. Pero hoy Dios te vuelve a tocar la puerta. Y hay puertas que nunca se van a abrir, que solo se abren cuando el ángel de Jehová va con nosotros. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, oportunidades comienzan a suceder. Mira, hay personas que se molestan, y te lo digo porque lo he visto. Hay personas que me dicen, yo no entiendo que yo le sirvo al Señor y yo he estado esperando por peticiones que no se me han contestado. Y vino fulano los otros días, se convirtió, y bendición tras bendición tras bendición. Señor, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que en el mundo espiritual, por cuanto tú no has dado el paso de fe, hay bendiciones que están retenidas, están aguantadas, que no se te van a dar. Pero una vez tú estás en Él, hay promesas que comienzan a perseguirte. Hay promesas que se tenían que darte el año pasado, pero no fue por Dios, fue porque nosotros no estábamos en Dios. Y Dios dice, pues cuando regreses te las voy a volver a dar, porque son tuyas. Porque la Biblia dice que el regalo de Dios no se toma otra vez para atrás. Son irrevocables.
So, hay bendiciones, regalos de Dios que Dios te ha dado, que por cuanto nosotros no estamos caminando en Él, todavía están ahí. Pero una vez caminamos en Él, te tocan la puerta y dice: esto era siempre para ti. Y el mejor regalo que tú puedes recibir en este día es la salvación. Tu casa ser salva, tu familia ser salva. Noé vivía un momento tan difícil y crucial en sus tiempos, y todo el mundo se reía porque él estaba edificando un arca por 100 años, predicando y edificando un arca, pero llegó el diluvio. Y la Biblia relata que los únicos que fueron salvos en esa época fue la familia de Noé. Y Dios te dice: sálvate y salva a tu familia. Yo simplemente te pido, si estás aquí y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, está el altar. Si no des, simplemente levanta tus manitas y permíteme hacer esta oración de fe contigo y por tu familia. También le quiero pedir a la iglesia, aquellos que se encuentran guardados entre dos guardias, con imposibilidades de hacer algo, de avanzar. Simplemente Dios te dice: ponte el manto, envuélvete en su palabra, confía en lo que Dios dijo sobre tu casa. Pastor, llevo 15 años, la mujer tenía 12, pero llegó su sanidad. Llegó su sanidad. El hombre de Bethesda, del pozo o del estanque, tenía 38 años, pero llegó su sanidad. Yo no sé cuál tiempo tú llevas. Lázaro tenía 4 días y olía a mar. Y llegó su ¿qué? Llegó su día. Tu día puede ser hoy, puede ser mañana, pero de que va a llegar, va a llegar. Alguien que diga amén a eso. Mientras ellos cantan esta última adoración, si tú quieres pasar al frente, vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes. Quizás pues hacemos general según el Espíritu nos dirija, pero yo quiero que hoy tú te levantes, espiritualmente hablando. Te levantes y te pongas y te envuelvas en el manto, en la promesa, en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, la cual es sagrada, bendita, Señor. Y tú nos has hablado en el día de hoy. Y hoy queremos simplemente responder a tu palabra. Y queremos ser obedientes, así como Pedro lo fue cuando fue tocado por el ángel. Queremos responder. Habrá una iglesia que responde. Habrá un pueblo que dice: estoy dispuesto a responder al toque de Dios y me voy a levantar y me voy a envolver en sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús.